Pues, exacto, de progress. We continue in progress. Seguimos progresando. Amén, es un buen lema. Bueno, pues vamos a abrochar, digamos, ¿no? La lección que estamos dando, la 8. Nos quedemos, por si hay algún despistadillo por ahí, en la página 107 o punto 8.2, ¿verdad? Y vamos a estar viendo un poquito, ¿no? La ordenación de los sacerdotes. Vamos a estar entendiendo por qué recibe el nombre el libro de Levítico, porque habla acerca de los levitas y por lo tanto acerca de los sacerdotes, de su consagración y de todo lo que Dios requería de ellos. ¿Amén? Pues bueno, podemos ver, ¿no?, cómo empieza la lección en el punto 8.2, en la ordenación de los sacerdotes y de los levitas. Podemos ver que los sacerdotes, hermanos, eran intercesores del pueblo para con Dios. Ellos eran quienes se encargaban, ¿no? Cuídense. Amén. Cuidado con los micros, sí, Clau. Ellos eran los encargados de presentar las ofrendas. Ellos eran los encargados, ¿no?, de presentar las ofrendas ante Dios y de presentar a todo el pueblo. De alguna manera, ellos representaban el resto del pueblo. Amén. Podemos seguir viendo la ceremonia, ¿no?, de los lavamientos. Esto está indicando, ¿no?, que era para limpiar y para romper con el pasado, empezando una vida nueva. Podemos ver que los sacerdotes no se podían acercar ni consagrar sin ese previo lavamiento. Dios escogía, Dios amaba, como bien dice, ¿no?, ese dicho, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si no me equivoco, es una frase de Gandhi, pero es muy veraz. No está en la Biblia, pero lo podría estar, ¿verdad? Podemos ver la vestimenta y la unción, que es el símbolo de poder que otorga el Espíritu Santo. Amén. Esta vestimenta, esta unción con la cual se vestían los sacerdotes antes de que se cumpliera, ¿no?, su ordenación, podemos ver que era una autoridad para liderar, para adorar y para mediar. Podemos ver que, vuelvo a repetir, que no eran super ungidos ni personas especiales, eran personas apartadas, reservadas, pero tenían que cumplir un estricto normas y reglas de cara a Dios. No eran super iluminados ni eran más especiales, al revés. Como ellos iban a estar más cerca de la presencia de Dios, más requisitos se les pedía porque Dios es santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Nada puede dar el hombre si no le es dado del cielo. No existe, vuelvo a repetir, una persona que diga yo soy más especial que nadie y tengo una revelación más grande que otro. Eso no existe. Dios no hace acepción de personas. Lo que sí que Dios reserva ciertas personas para determinadas tareas y esas tareas requieren una serie sobre santidad, básicamente santidad. Y contra más cerca uno quiere estar al servir a Dios, más santidad se requiere. Amén. Gloria a Dios. También tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas por sus pecados. Dios los llamó, Dios los preparó, pero había pecado en ellos y tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas. No quiero ser pesado, pero vuelvo a repetir, no eran súper especiales. No era como algunos, la Iglesia Católica presenta al sumo pontífice como el representante de Dios en la tierra. Eso no existe. No hay ningún ser humano que tenga más acceso a Dios que otro. El camino es el sacrificio, como podemos ver ya en el Antiguo Testamento, el sacrificio, ofrenda, holocaustos, que todo eso se cumple en Cristo Jesús. Amén. Para salvación y para comunión con Dios no hay categorías, no hay edades, no hay nada. Simplemente hay la disposición del corazón. Amén. Podemos ver que las ofrendas servían para purificar el altar, ya que era el punto de contacto entre Dios y su pueblo. Amén. Estamos hablando del contexto en el libro de Levítico. Podemos ver que tenían, antes de ser nombrados sacerdotes, Moisés cogió y aplicó sangre en el lóbulo de la oreja.
en el dedo pulgar de la mano, en el dedo pulgar del pie. Todo en el lado derecho, lo podemos estar viendo. Podemos ver la necesidad de sangre, de sacrificio para santificación. Y más adelante, cuando se nos revela Cristo para salvación. Amén. Vuelvo a repetir, nos está diciendo la palabra constantemente, sacrificio, ofrenda, sacrificio de animales. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia divina, porque ningún ser humano puede presentarse por sí mismo. Ningún ser humano puede decir, yo como soy más guapo que nadie, me presento ante ti. Nadie es digno de ser acepto a Dios si no es a través de ese sacrificio, que es la persona de Jesucristo, por supuestísimo. Amén. Hay un punto bonito que no está en el libro, pero me ha gustado. Dice, la oreja manchada en sangre era para prestar atención a las comunicaciones divinas. La mano manchada en sangre era para ejecutar los servicios del santuario. Y el pie manchado en sangre era para caminar sobre los atrios del Señor. Amén. Podemos ver cómo la sangre expiatoria, el sacrificio, está siempre constante. Amén. Tengamos cuidado, como hay algunas religiones paganas, incluso sectas satánicas, que usan la sangre como si fuera un amuleto, como si fuera algo mágico. La palabra habla de la sangre como la vida. Por eso el animal con su vida proveía expiación. Cuando Cristo derramó su sangre, Él dio su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que antes de ser ordenados estos sacerdotes, después de todo esto que hemos hablado, tenían que permanecer en el patio del tabernáculo por 7 días. Esto resaltaba la importancia de la consagración a Dios y de la seriedad en cumplir los compromisos entre la persona y Dios. No era algo de la noche a la mañana, no era algo repentino. Requería su tiempo y requería todo adecuado conforme Dios los tituló. No es cualquier cosa servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. También reconocía la importancia de permitir a Dios hacer su obra y santificarles. Así como a veces tenemos mucha prisa para hacer las cosas y de cualquier manera, aquí vemos a Dios que se toma su tiempo, que es meticuloso, que demanda santidad y que es a su tiempo y a su forma. Amén. Gloria a Dios. Era entonces, después de todo esto, que los sacerdotes ofrecían sus primeros sacrificios. Aquí ya estaban ordenados, cuando cumplían todo esto que hemos dicho, ya eran oficialmente sacerdotes. Amén. Dios, al ver la obediencia tanto de sacerdotes como cuando el pueblo se sometía a la autoridad que Dios había puesto, entonces Dios enviaba su gloria o la Shekinah. Amén. No era por palabras mágicas, no era por confesiones positivas ni declaraciones, era por obediencia a lo que Dios establecía. Amén. Siempre la obediencia a Dios siempre va a traer bendición. Amén. Este sacerdocio de intermediarios o mediadores está señalando directamente a Jesucristo. ¿Por qué lo digo esto? Vamos a Hebreos 4:14, 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto que estamos diciendo, todos estos requisitos, simplemente resaltan el carácter santo de Dios. Pero en el nuevo pacto, obviamente, no hay que rociar con sangre en un lóbulo y no hay que hacer nada de esto. El sacrificio de Cristo es suficiente para presentarnos aceptos de cara a Dios. Amén. Sigue diciendo la palabra. Hebreos 8, capítulo 1. Dice así, hasta el 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Podemos ver en la cena, antes de Jesucristo ser entregado, como dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Nosotros estamos en el nuevo pacto, que es a través del sacrificio de Cristo. Jesucristo es el sacerdote que media por nosotros. Jesucristo fue la víctima por el cual se le echaban los pecados. Jesucristo es el propio propiciatorio donde se derramaba la sangre. Como bien dijo Cristo, yo no vengo a anular o a abrogar la ley, sino a cumplirla. En Cristo se cumple todos los rituales del antiguo pacto. Amén. Está clarísimo, hermanos y hermanas, como dice la palabra, que si no fuera por la ley, yo no conocería el pecado. Simplemente todo lo que estamos leyendo en Pentateuco, todos los ritos de purificación, todos los acercamientos, está hablando de un Dios santo, está hablando de un pecado que descalifica para presentarse ante Dios, está hablando de la necesidad del ser humano de ser limpio y de un sacrificio. Todo eso. ¿Amén? Yo vuelvo a repetir, hay algunos que están en el antiguo pacto, lo uso a modo de ejemplo. Yo no puedo querer ir a Tarragona y ver una señal que pone Tarragona a 50 kilómetros y sentarme debajo de la señal diciendo: ya estoy en Tarragona. No, estoy en una señal que me indica que hay 50 kilómetros de Tarragona. La ley, como dice la palabra, fue el ayo que nos llevó a la gracia, a Cristo Jesús. Es imposible querer tener acceso a Dios estando en el antiguo pacto, estando en los viejos rituales. Nuestro acceso a Dios es mediante Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver más adelante. Hemos estado hablando de la consagración de los sacerdotes, todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y se nos presenta en el libro, amén, a Nadab y Abiú, hijo del sacerdote Aarón, que pasaron todo el ritual de consagración. Lo pasaron todo, porque realmente estaban ya haciendo su oficio. Lo hicieron todo muy bien. Esperaron sus 7 días, fueron ungidos, pero podemos ver cómo fueron muertos por Dios al ofrecer fuego extraño. Podemos ver que Dios no rebaja su santidad, ni por nada ni por nadie. Vuelvo a repetir, a mayor conocimiento, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Como nunca me canso de decir, como dice la palabra, si el mandamiento dado por ángeles se está refiriendo a las tablas de la ley en el monte Sinaí, aquellos que pecaron fueron castigados, cuánto no más en la gracia, aquellos que desprecien la sangre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Romanos 2, 6, 11. Acerca de que Dios no hace acepción de personas, acerca de que Nadab y Abiú, por muy sacerdotes que fueran, aunque fueran pasado todo el protocolo, cuando incumplieron, vino juicio sobre ellos. Perdón, dice así: el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Por mucho que estos sacerdotes se pudieran refugiar. No, hemos pasado todo el protocolo, hemos hecho todo perfectamente, todo el ritual, pero desobedecieron y el Señor los castigó hasta el punto de que los exterminó, que el fuego los consumió. Amén.
que a modo de aplicación, para que no sea solo estudio, entendamos que Dios no hace acepción de personas, que tenemos que tener temor al Señor, que no nos podemos basar en rituales, en esforzarse mucho en cosas superficiales, pero en desobedecer el enfoque de Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿no? Como comentario, ¿no? Tanto el aceite como el incienso, esto lo pudimos ver en la lección 8 también, tenían que ser preparados de una forma particular. No valía cualquier incienso, no valía cualquier aceite, tenía que ser de machacada, no me sale ahora la palabra, de olivas machacadas, aceitunas machacadas, tenía que ser todo preparado de una manera específica, ¿verdad? No valía de cualquier forma. Gloria a Dios. Algunos teólogos dicen que el incienso no era el adecuado y por eso fueron muertos. Pero casi de seguido, en el propio texto, en la propia palabra, se nos puede ver como el Señor, por medio de Moisés, prohíbe beber alcohol a los sacerdotes. De aquí que se cree que Nabat y Abiú estaban borrachos. ¿Amén? Vuelvo a reiterar y a repetir este punto. A todos y a modo de aplicación, saliéndome entre comillas del tema, podemos ver, por ejemplo, el atalaya. El atalaya estaba en lo más alto de la torre, tenía unos privilegios, el atalaya se veía por encima de todo, ¿verdad? Pero Dios le dijo al atalaya, si tú ves el enemigo venir y no tocas la trompeta, la sangre de ellos será sobre ti, porque viste el enemigo y tú no tocaste y no avisaste. El lugar alto siempre tiene una responsabilidad. El liderazgo, cuando Dios aparta, prepara y nos aparta y nos consagra para algo específico, es de esperar que seamos fieles en todo, que temamos al Señor. Amén. Porque vuelvo a repetir, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Amén. Podemos seguir viendo la lección como habla de lo puro y de lo impuro. Amén. Por medio de esto Dios hacía diferencia. Dejaba claro que no se le podía relacionar con el pecado, la maldad o la inmundicia. Dios es santo y todo lo que tenga que ver con inmundicia, pecado y maldad es como un polo opuesto. Dios lo repele, lo aborrece, lo desecha. No puede. Va en contra de su propia naturaleza santa en sí. Amén. Y aquella persona que se acercara a él no podía hacerlo de cualquier manera. Dios estableció reglas y normas. Aquel que se contaminaba, si quería tener comunión con Dios, debía purificarse, ser limpio y ser descontaminado. Si no, era imposible que se acercara. Amén. Todo esto en realidad no ha cambiado. El hecho de que Cristo haya abierto el acceso al lugar santísimo, el hecho de que ya no haya rituales levíticos para acercarse a Dios, el mismo repudio, el mismo repelo que siente Dios hacia el pecado, lo sigue sintiendo ahora. Pero ahora tenemos nosotros mayor responsabilidad y mayor castigo, porque se nos ha dotado, se nos ha ofrecido una salvación, se nos ha dejado el Espíritu Santo que nos ayuda. Y si nosotros pecamos voluntariamente, dice el libro de Hebreos, si nosotros desechamos la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio, ya no hay nada que hacer por nosotros. Amén. Que cuando leemos el Pentateuco, tenemos que ser conscientes de lo malo que es el pecado, de lo peligroso que es el pecado. Nos recuerda a no coquetear, a no jugar con el pecado, porque es terrible. Amén. Gloria a Dios. Dios quería que su pueblo tomase conciencia, no tanto el Señor cuando mandó todo esto, no quería que el pueblo memorizara una serie de rituales, no, lo que Dios quería es que tomasen conciencia, que no lo hicieran de forma mecánica, como recordáis el texto que siempre cito, ¿verdad? De Dios. Estoy harto de vuestra luna nueva, de vuestro sacrificio. ¿Quién demanda esto de vosotros? Lo que yo quiero, parafraseo el texto, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero es que tengáis un corazón limpio. Lo que yo quiero es que os apartéis del pecado. Amén. Pero vemos cómo el pueblo de Israel cayó precisamente en eso, en memorizar los días, en memorizar los ritos. Los sacrificios no era una excusa para pecar. Peco, sacrifico, no. El sacrificio decía dos cosas: lo malo del pecado y la necesidad de que alguien ocupara esa transgresión, ese pecado.
Amén. Como decía, Dios quería que su pueblo tomase conciencia de lo peligroso dañino del pecado, ya que descalifica ante Dios. Amén. ¿Qué sentido tiene que Dios rescate a un pueblo, lo saque de esclavitud y le dé órdenes y diga, si pecáis, estáis separados de mí, y que el pueblo peque deliberadamente? Eso es lo que a Dios le rompía el corazón. Eso es lo que a Dios le partía en dos. Porque cuando las personas se tomaban la santidad a la ligera, cuando las personas se volvieran a la idolatría, estaba claro que no querían saber nada de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios quería que supiera al Dios santo al que servían. Claro que Dios era meticuloso en los rituales, claro que era muy metódico en todo, pero detrás de todo eso había un Dios santo, detrás de todo eso había un Dios personal con el cual tener una relación. Amén. Dios no era algo, Dios no era el Dios que los hebreos habían visto en Egipto, el Dios del mar, el Dios del río, la rana, no. Dios era el Dios personal, como Dios se le presentó a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Dios de vivo y no Dios de muertos. Amén. Gloria a Dios. Dios le quería recordar la necesidad constante de ser limpios. Todo esto, pecado, sacrificio, está indicando al sacrificio por excelencia. Cuando Juan Bautista vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Todos estos actos de purificación señalan a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque nos lo dice Hebreos 9:13. Leamos, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Cristo es el cumplimiento total de la salvación, de la regeneración del ser humano. Amén. Hay cristianos que su conciencia es débil y dicen, bueno, yo quiero acercarme a Dios por medio de Cristo, pero seguramente si hablo en hebreo, si me equipo la kepá, si guardo el sabbat, entonces estoy más cerca de Dios. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que para tener acceso con Dios, para ser acepto delante de Dios, para ser salvo de la ira venidera, para ser un hijo de Dios, simplemente hay que recibir a Cristo como su Salvador. A los que creyeron, a esto le fue hecha potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y no hay mayor rango que ser un hijo de Dios. Por encima de pastor, profeta, evangelista, maestro, etcétera, es ser un hijo de Dios. Uno es profeta, pastor, evangelista y maestro porque antes ha nacido de nuevo y porque ha sido hecho hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El único que es santo, hermanos, en sí mismo es Dios. Dios no contiene santidad. Dios es santo, su persona, todo Él es santo. Amén. Las personas somos santificadas cuando tenemos relación con Dios. Él es la fuente de la santidad perfecta. La justificación es una justicia que nos es imputada a través de Cristo. Nosotros somos culpables y condenados, pero Cristo, como Él es el postrer Adán, Él nos sustituye a nosotros, ¿no? Ese sustituto vicario. Y Él, su santidad de Él, nos es imputada a nosotros, pero a través de Él, no a través de nuestras fuerzas. Así como los sumos sacerdotes los sacerdotes no ejercían si no había sacrificio, si no había lavamiento, si no había sangre en los lóbulos. Nosotros no somos santos de por sí, como la Iglesia Católica, que a todo lo que se venera lo beatifican, tienen santos para todo. Pero cuando hablamos de santo, hablamos de apartado, de consagrado para Dios. El que es santo, el que es sin mancha, el que es sin arruga,
es nuestro Dios. Pero nosotros, al tener comunión con Él, somos declarados santos, en una santidad posicional y progresiva, que no se culminará hasta que muramos o hasta que Cristo venga, hasta que esto corruptible se vista de incorruptible. Amén. Gloria a Dios. Dios santificó, apartó y separó aparte para Él, tanto a su pueblo como a cosas. A su pueblo tenemos claro, hemos visto los sacerdotes, hemos visto cómo Dios demandaba santidad a su pueblo, y las cosas, por ejemplo, el mobiliario, por mencionar algunos, la mesa de los panes, el candelabro, el lavacro, eran mobiliario específico para el servicio de culto. No se podía coger la mesa de los panes y llevársela, perdonadme la palabra, de picnic o otra cosa. No, no. Eso significa ser apartado y consagrado. Significa ser apartados para una tarea específica. Amén. Qué bueno que el Hijo de Dios entienda que ya no sirve para pecar. Claro que resbalamos, claro que somos débiles, pero nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros ya hemos sido apartados, separados, consagrados. ¿Para qué? Para servir al Señor, para vivir en santidad. Amén. Gloria a Dios. Las personas, una vez consagradas, tienen el deber, tanto espiritual como moral, de seguir un estilo de vida en santidad, en obediencia y en sumisión a Dios. Lo podemos ver tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Lo que Dios quería en el antiguo pacto, en realidad, era tener comunión con su pueblo. El pueblo malentendió las cosas. El pueblo tenía mucho paganismo en su mente y se desviaba y rápido ofrecían sacrificios a Moloch y rápido ofrendaban a Baal y rápido miraban las estrellas, a Sera, a Astarte y se desviaban. Pero en realidad lo que Dios quería, y como bien dijo, separar a un pueblo para que fuera su especial tesoro, para que le dieran a conocer y para tener comunión con Dios, con Él. Amén. De la misma manera que Dios creó a Adán y a Eva para tener comunión con ellos, pues de igual manera. Pero desgraciadamente siempre el pecado se entremete por medio y nos separa. Pero menos mal que Cristo dio su vida y separó lo que nos impedía. Amén. El propio dice la palabra que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. Y dice la palabra que el velo es su carne, que fue partida, que fue quebrada con esos latigazos, con esa lanza. Su muerte nos da derecho como hijos en Él para tener acceso al lugar santísimo. Es un privilegio muy grande, hermanos y hermanas, cuando vemos el antiguo pacto, al Dios tan estricto, tan metódico, y ahora lo fácil que lo tenemos, la verdad es que es para reflexionar y para pensar que a veces no hacemos bien las cosas. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Tomar decisiones cada día para acercarnos más a Dios, como hemos dicho. Dios jamás permitió que nada inmundo, y con nada inmundo me refiero a personas y a cosas, se mezclara con lo santo. Como dice la palabra, no se puede meter vino nuevo en odres viejos, ni paño nuevo en vestido nuevo. Dios y el pecado, vuelvo a repetir, son incompatibles, no se pueden mezclar. Dios no permitió que jamás nada inmundo se mezclara con él. Cuando pasaba esto, Dios lo expulsaba, lo podemos ver de su presencia. Podemos ver a Acán, a Coré, lo que les pasó cuando cogieron de anatema, a Coré se lo tragó la tierra cuando se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. Amén. Podemos ver las propias casas, las viviendas, cuando eran infectadas con lepra, cuando eran revisadas, cuando se veía que esa mancha crecía, iba en aumento, era mandado que era derribado. Amén. Con la lepra, vamos a la lepra un poquito, que afectaba a la piel y a otras superficies. Vemos una analogía, un ejemplo del pecado. Amén. Siempre está representando el pecado. Dios quiso que su pueblo fuera consciente de que el pecado es, como bien dice nuestro libro, complejo, infeccioso y penetrante. Amén. El pecado mata desde adentro. El pecado es autodestructivo. El pecado es terrible. Y eso es lo que el Señor quería que su pueblo se le metiera en la cabeza.
pero por desgracia muchos no lo entendieron. Pero ahí está la palabra, para que nosotros examinemos, para que nosotros tomemos ejemplo tanto de aquellos que lo hicieron bien como de aquellos que lo hicieron mal. ¿Amén? El pecado no se puede tratar a la ligera. Cuando, vuelvo a repetir, cuando una persona se le detectaba una mancha, tenía que presentarse al sacerdote, se le investigaba, se le veía, se le trataba de una manera muy clara, tanto a las personas como a los objetos. El pecado, vuelvo a repetir, es algo terrible. El pecado, había una lepra de que las personas iban perdiendo miembros y no se daban ni cuenta, porque eran ya insensibles. El pecado cauteriza la conciencia. El pecado mata la vida espiritual y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Se nos invita, por lo tanto, a entristecernos ante el pecado. Amén. No es posible que en el nuevo pacto, con toda la revelación que tenemos, que un cristiano practique el pecado y se quede tan pancho. Es evidente que ahí hay un problema serio. Hay una conciencia cauterizada, a un problema ahí, ¿verdad? Se nos invita a advertir a otros de su veneno mortal. La Iglesia, la escogida del Señor, somos los encargados de hacer ver a las personas su condición de pecado y lo que eso conlleva. Separación de Dios y condenación para siempre en el lago de fuego. Se nos invita a otros a que tome una decisión, o dentro o fuera. Y esto parece un poco legalista, pero es que hemos estado viendo que Dios, cuando una persona está en pecado y permanece en la presencia de Dios, esa persona va a acabar, los juicios van a venir sobre él. Y es mejor que esa persona se aparte, sea consciente de lo que está haciendo, pida perdón a Dios y vuelva. Amén. Porque si en el antiguo pacto el pecado desacreditaba para estar en la presencia de Dios, en el nuevo pacto igual. El sacrificio de Cristo obviamente no es una licencia para pecar, al revés. El sacrificio de Cristo está declarando lo horrible del pecado y la necesidad del ser humano y el privilegio que tiene el ser humano de tener ese acceso tan sencillo y tan accesible que es a través de Cristo. Amén. Tras la victoria de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos fortalece para vivir una vida santa. Amén. Estamos en el nuevo pacto. Cristo, en las últimas horas de su muerte, dio muchísima enseñanza, especialmente lo recomiendo en el libro de Juan, acerca del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que es sempiterno, que es Dios, que no tiene principio ni fin. En el antiguo pacto iba y venía sobre determinadas personas, como siempre digo, pero en el nuevo pacto está sobre su pueblo. El único requisito para recibir al Espíritu Santo es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de ahí se desprenden todas las bendiciones. Y una de ellas es recibir al Espíritu Santo. Amén. Podemos ver, ¿no?, que hay que estar ungido. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, escuchamos a personas, estás ungido, estás ungido? ¿Y qué quiere decir eso? Pues literalmente estar ungido es estar capacitado para una labor. Eso es el término principal de estar ungido. Los reyes y los sacerdotes, ¿recordáis? Cuando Samuel va a la casa de Isaí con el cuerno y cuando después de todo que pasan los hijos de Isaí, a Samuel se le vuelca el cuerno. Amén. Era una labor, está simbolizando la unción del Espíritu Santo sobre esa persona para una determinada tarea. Amén. Pues nosotros como reyes y sacerdotes también tenemos que ser ungidos y lo necesitamos. Primera de Pedro 2:9. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tenemos unos beneficios muy grandes. Cristo vino
a establecer el reino y cuando vino, él dejó el principio, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, pero ese acercamiento del reino significa acceso libre a la presencia de Dios, significa el Espíritu Santo morando en nosotros. Hay unos beneficios muy grandes que se derivan del sacrificio y de la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, para acabar el último punto, y luego ya pasamos, si queréis, a preguntas. Está Josep, está Abel también por ahí para poder colaborar, aportar más. ¿Amén? En el gran día de la expiación, como una vez al año, volviendo al sistema levítico, al antiguo pacto, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Podemos ver, hermanos y hermanas, como el sumo sacerdote tenía que entrar con una cuerda atada y con campanillas. Porque si el sumo sacerdote entraba más allá del velo, al lugar santísimo, y no estaba acorde a la ley de Dios, moría. Y nadie podía entrar al lugar santísimo. Tenían que sacarlo con una cuerda, porque nadie tenía acceso al lugar santísimo. Podemos ver que en ese gran día, la fiesta más importante, sin lugar a duda, era esta, el Yom Kippur. Los pecados eran confesados sobre un macho cabrío vivo y después era enviado al desierto. Esto está simbolizando, ¿verdad? Ese macho cabrío, sin lugar a duda, es Cristo quien cargó con nuestro pecado. Ese alejamiento del pecado en el antiguo pacto. Así como en el antiguo pacto, la sangre de los toros, de los machos cabríos, cubrían, era un símbolo. En Cristo ya no se cubre. Cristo quita, borra, limpia la mancha de nuestro pecado. Por lo tanto, como Dios le dijo a Pedro, no llames tú inmundo, no llames tú común a lo que yo he limpiado. Cuando si Cristo nos limpia, nadie nos puede acusar. El acusador sí que acusará, pero tenemos la palabra, como Cristo le clavó en el acta de decretos todo aquello que nos era contrario. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que era un día de ayuno especial, era un día de reflexión, de confesión, de arrepentimiento y de comunión con Dios. En el antiguo pacto, vuelvo a repetir, Dios Trino quería tener comunión con su pueblo siempre. Y eso lo podemos ver en la siguiente lección, como ya de una manera más práctica, en el día a día, cómo se llevaba. Amén. Pues simplemente, hermanos y hermanas, dejar claro esto. Amén. Tener claro lo que venimos hablando, que el Señor es un Dios santo, que el Señor, tanto en el antiguo pacto, determinó muy específicamente lo que era pecado, lo que no era pecado, dejó muy claro que para que el ser humano entendiera lo que le agrada a Dios y lo que no, lo que es inmundo y lo que es común, y que el ser humano se concienciara y se apartara del pecado mediante sacrificios. Amén. Ahora tenemos la revelación máxima, la máxima expresión de Dios dada a los hombres, como dice Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en los posteros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Amén. En Cristo estamos completos y tenemos acceso libre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Amén. Bueno, hermanos, dejo plaza, si quieren, Josep, Abel, si tenéis algo que aportar o lo que queráis, vamos, para que podamos seguir edificándonos. Ani, cuando Sí, han estado explicando ese comentario que estaba fuera del sí, estudio, de la sangre en el óvulo, es que se me ha ido la voz del móvil. ¿Lo podías repetir? sí, sí. La fuente de la de donde he sacado es esta. Aquí viene. No digo el nombre porque es muy difícil. Jimmy Sawa, no sé pronunciarlo. Literalmente hemos dicho esto, sí. La oreja manchada en sangre para prestar atención a las comunicaciones divinas. La mano manchada en sangre para ejecutar los servicios del santuario. El pie manchado en sangre para caminar sobre los atrios del Señor. Oír, tocar y andar. ¿Amén? Dani, una cosa. Sí, Pero has dicho que tenía que ser en la parte derecha. sí. ¿Hay algún significado?
Hay un significado. El Señor siempre habla de la parte derecha, pero no lo tengo yo eso muy reciente. No sé si Abel o Josep puede aportar algo al respecto de esto. Vale, gracias. Sí. Yo no, la verdad no puedo aportar nada sobre esto de la derecha. Amén. Yo Bueno, escuché... posiblemente la mano derecha o la diestra pues está simbolizando la ejecución de Dios, ¿no? Normalmente el Señor habla de su diestra, ¿no? Su diestra se mueve, su diestra es la que nos protege, etcétera, etcétera, ¿no? Yo supongo que está simbolizando eso. La mano derecha como la que se usa más en cualquier ser humano también, ¿no? Porque hay muy pocas personas que sean zurdas, ¿no? Usen la mano izquierda. Ajá. Creo que podría ser eso, no sé. Sí, No lo sé tampoco. Pero bueno, aportando. Sí, amén. Aportando un poco más contexto cultural. En realidad no es teología esto, ¿verdad? Escuché que los judíos tenían la mano zurda, la mano izquierda por inmunda, que no firmaban ningún contrato si no era por la derecha. Y bueno, para aportar un poco más. Pero obviamente, seguramente esto tenga más profundidad, pero lo lamento, no tengo la información esa ahora mismo. Y una pregunta, la última fiesta que has dicho, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿El gran día de la expiación o Yom Kippur? ¿Y eso cada cuánto se hacía? Una vez al año. O sea, la fiesta... Era la fiesta solemne del pueblo de Israel, donde se confesaban los pecados de todo el pueblo, como hemos dicho, donde el sumo sacerdote entraba en acción, ni los sacerdotes tenían acceso, tenía que ser el sumo sacerdote que entraba al santuario, al lugar santísimo, y ofrecía sacrificios por todo el pueblo. Era un día de ayuno, una convocación de ayuno nacional para todo el pueblo, tanto judíos como prosélitos, los que se convertían al judaísmo, vamos. Vale, vale. O sea, el último nombre, dímelo que lo apunto. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. Márcame. Sí. Vale, vale. Y-O-N K-I-P-U-R. Es correcto también el gran día de la expiación en castellano, pero vamos, sí, su nombre hebreo es ese. Sí, se sigue celebrando esta fiesta, ¿eh? Claro. Yo no sé si es por estas fechas, un poquito más adelante que se celebra esta fiesta en Israel. Seguramente la Pascua y el Yom Kippur sean las dos fiestas más importantes, las más solemnes del pueblo, de los que están en el judaísmo, obviamente. Sí, claro. Amén. Dani, ¿Alguna aportación, preguntilla? Dani, a ver Sí. si me puedes explicar un poquito sobre el tema cuando el día de la expiación, que Sí. se suelta al macho cabrío que has dicho que representa al Señor. Sí. Explícame un poquito si el macho que muere representa también al Señor y cómo, por qué, un poquito así, explícamelo. Totalmente. Si recuerdas, en la lección anterior, cuando iban a ofrecer el sacrificio por el perdón, la persona que ofrecía el sacrificio ponía su mano como pasándole la culpa al animal. Pues en este sacrificio es lo mismo. Todos los pecados de la nación eran cargados sobre ese macho cabrío que obviamente está simbolizando Cristo y era echado al monte para que el pecado saliera del campamento, saliera de la nación. Está simbolizando a Cristo cargando nuestro pecado y sacándolo del medio. Es un anticipo de lo que... Pero es posible que el que muere también
simboliza a Cristo, ¿no? Porque primero Sí. se hace esto y después como simbolizando que como que resucita el Señor, ¿no? Y se lleva los pecados nuestros, ¿no? Al resucitar. O algo así puede ser. Sí, sí, básicamente sí. Más que de resurrección, porque eso ya se nos revela en el nuevo pacto, en el propio Cristo, ¿no? De hecho, el pueblo, los apóstoles se quedaron sorprendidos cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Vamos, se les vino el mundo encima, porque no lo habían entendido, la revelación no estaba completa. En el antiguo pacto vemos la sombra, los vestigios de esto, de ese animal cargando el pecado y sacándolo del medio. Pero, Una pregunta. pero son dos cosas diferentes. Sí. Creo que lo que está preguntando Fernando es son dos cosas diferentes. Una cosa es el derramamiento de la sangre de ese macho cabrío, Claro. y otra cosa es la imposición de manos a ese macho cabrío que se lanza al desierto para simbolizando que Dios se olvida de los pecados. Es que habían dos Y- machos cabríos. Sí, por eso lo digo. Y el derramamiento de sangre, pues se está refiriendo lógicamente al sacrificio de ese animal, pagando, sustituyendo ese animal a la persona que había pecado. Así es, así es. Quería hacer Vale. una pregunta. En el año del jubileo, ¿qué es lo que sucedía? En el año del jubileo. Sí. Adelante, Josep. No te he entendido bien la última frase. En el año del jubileo, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? Sí. Eh, ¿Descansaban? en el año del jubileo, si no recuerdo mal, hago de memoria, Sí. es que en ese tiempo, si no recuerdo mal, hacían descansar a la tierra. El barbecho de la tierra. Sí. ¿Y qué más Y hacían? también en el año del jubileo eran perdonadas las deudas. Cada Eso. 7 años, si no recuerdo mal, que aquellos que estaban endeudados se les perdonaba la deuda. Por Vale. eso se le menciona en la ley, porque cuando faltaba poco para el año de jubileo, nadie prestaba un duro, porque sabían que luego había que devolverlo. Y se le amonesta decir, aunque falte poco, tenéis que atender a vuestros hermanos y prestarle ayuda. Básicamente era eso, era el año donde se restringían todas las deudas que había entre el pueblo, entre ellos. Vale, Si no recuerdo mal, era cada 7 años. Cada 7 años. Buena. Mira, insisto un poquillo, en la fiesta esta del Yom Kippur, ¿cómo se llame? Y puro. Se hacían 2 sacrificios, uno que lo mataban en el lugar santísimo, ¿no? Derramaban sangre, y otro que lo soltaban, no lo mataban. No, uno era matado y la sangre derramada del propiciatorio, y el otro era suelto suelto al campo. Es así. Lo dejaban salir, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué Sí, representaba más que nada en dirección al desierto. Perdón y expiación. Perdón de pecado con el sacrificio, y expiación en el sentido de quitar la culpa, echarla sobre otro y quitar la culpa del medio, básicamente. Vale, gracias. Perdón y expiación. Gloria a Dios. Quisiera recordar lo que quiere decir expiación, porque a veces hablamos de alguna palabra y no nos acordamos lo que quiere decir, ¿no? Y es borrar una culpa pagando un precio con un sacrificio personal. Eso es expiación. Amén. ¿Vale? Remover la barrera. Lo digo para que se entienda un poco más, ¿no? Porque Pero a veces... Sí. ¿Borrar o tapar? Borrar.
Borrar. Borrar, sí. Sí. No es cubrir. No, es borrar. Luego, sí, es cierto, ¿no? Hay varios comentarios, ¿no? Que unos dicen remover la barrera, remover, quitar la culpa del medio, otros dicen tapar, pero obviamente lo que están simbolizando es el sacrificio perfecto de Cristo, que como bien dice Hebreo, ¿verdad? Ni el sacrificio de los toros ni los machos cabríos puede limpiarnos del pecado. Pero todo eso estaba señalando al sacrificio definitivo en Cristo Jesús. Por eso yo creo que es mejor emplear la palabra borrar. Sí, correcto, correcto. Dani, sí, pero es mejor emplear la palabra borrar, pero ahora, eso ahora con Cristo, nuestros pecados son borrados y destruidos y ya Dios no se acuerda, pero en aquel tiempo eran solo cubiertos, hasta que Cristo murió. Sí, pero es cierto, es cierto. Es cierto desde nuestro punto de vista que tenemos ahora con la revelación ya hecha. En ese tiempo era el medio que Dios ofrecía y era suficiente para acercarse a Dios. Pero sí, si lo miramos desde el punto de vista de ahora, con la revelación, pues tiene razón, sí, sí. Dani, yo quería aportar algo de lo que es santo, lo que significa santo. Es verdad que ahora en el nuevo es agio, o sea que separado, pero antiguamente, o sea, si te das cuenta, en griego es separado y apartado. Antiguamente, por ejemplo, se apartaba el sábado, era apartado. Un templo, apartado. Por ejemplo, un pastor, una oveja la apartaba para el sacrificio, apartado. La palabra apartado, primero era apartado en el Viejo Testamento, pero pasó a, ser separado y a los santos que somos nosotros, significaba que somos separados simplemente. Amén. Qué curioso. Amén, amén. Eso es lo que hizo. Sí, adelante. Quiero decir también que apartados para un propósito para Dios, porque hay que puntualizar. Y otra de las interpretaciones que se puede dar a la santidad tiene que ver con un cambio de carácter. Es decir, tener el carácter que tiene el Señor, pues, porque ¿a quién nos tenemos que parecer nosotros en santidad? Es decir, ¿a quién nos tenemos que parecer nosotros en el carácter? Pues al Señor, ¿no? En Gálatas 5, 21, 22 creo que es, si no recuerdo mal, ahí está los 9 ingredientes que tiene el carácter del Señor, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿vale? Y eso está hablando de santidad. Porque la santidad no, como yo digo muchas veces, no es llevar aquí un aro, aquí encima, ¿no? Como los pintan, sino que es manifestar el carácter del Señor. Amén. Eso es santidad. Amén. Como siempre digo, el mejor ejemplo, ¿no? del mal uso de la ley, que lo podemos ver cuando Cristo se le acercaba a los fariseos, a los escribas, cómo los llama sepulcros blanqueados. El Señor se consumía en ira, porque supuestamente estos fariseos, estos sacerdotes, estaban representando a Dios, pero en realidad no tenían fruto ninguno. Eran ladrones, como bien dijo él, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo que está hablando Josep, ¿verdad? No había fruto en ellos, no habían entendido nada. Seguían los rituales, seguían los protocolos a su manera, por cierto, pero la esencia de la ley, como bien dijo Cristo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, de hecho, pues no lo hicieron. Sí, que sirva, ¿no? Como para ejemplo, para que en realidad es más sencillo, más simple, ¿no? De lo que a veces lo podemos llegar a entender.
Con todo esto, no sé si Abel tiene algo que decir, que lo hemos dejado un poquito apuntado. Adelante. Hay días que va bien enriquecerse solamente. Vale, vale. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguna preguntita, alguna aportación más? Yo quería decir de que, bueno, de que he leído esto que estaban diciendo de la mano derecha, de la diestra, que una vez leí y decía que más o menos significaba poder, potestad. O sea, un libro de oración, de que siempre cuando uno va a orar, pues levanta la mano derecha como símbolo de poder, como de potestad. Símbolo de autoridad. Buena aportación. De poder y de potestad. Sí, ha habido una aportación de Elba hace poco y explicaba también, aportaba un par de ideas buenas. Lo que pasa es que se me ha olvidado. No sé si Elba lo tendrá ahí. En el chat lo que pone la mano derecha es la más hábil entre las dos. Es símbolo Eso. de poder y de favor. Sí. Vale, vale. Sí, eso era. Sí, sí. Qué bien. Sí, eso es. Amén. Sí, sí, además hay textos, ¿no? Cuando habla Cristo, por mi diestra será, y que denota eso, denota autoridad, denota decisión, firmeza. Y los patriarcas del Antiguo Testamento también, cuando tenían que bendecir, me parece que bendecían con la mano derecha. Me parece que Isaac fue el que bendijo a su hijo también, a Jacob, con la mano derecha. Y tenía un significado. Sí, todo lo que en la Mesopotamia, la Bella Luna Fértil, todo lo que ellos pudieran hacer con la derecha, lo hacían. No, tenían la izquierda como inmunda, como todo, desde escribir, desde bendecir, dicen algunos, incluso desde acariciar a los hijos, todo con la derecha. Es un símbolo de autoridad. Lo mismo Sí. lo dice la Escritura, que nos sustentará el Señor con la diestra de su justicia. Es un símbolo de autoridad, la derecha, de un símbolo de poder. ¿Sabes? Claro que sí. Es bonito. Amén. Pues yo soy zurdo, madre mía. Qué bueno. No te preocupes. Dios te ama igual, ¿eh? Gracias, hermano, por consolarme. Gloria a Dios. ¿Hay alguna aportación más? Gloria a Dios. Bueno, pues si ya no hay nada, dejo de grabar, ¿eh? ¿Vale?